Ya tuve algún problema con la ayudantía que no se grabó bien la primera parte, entonces lo voy a grabar de nuevo. Eh, bueno, lo primero que vamos a ver es materia nueva. Ahora es la segunda parte del ramo, que se trata de canales, que son superficies de agua abiertos, al final, como un río, lago podría ser, o cualquier cosa donde no tenemos presión dentro de una tubería. Incluso podría ser una tubería que no está completamente llena, porque la superficie está libre, tiene contacto con el aire. Eh, Se pueden ver muchas cosas de esta materia, como aquí en el esquema principal tenemos distintos tipos de flujo, rápidamente variado, flujo uniforme, gradualmente variado. Lo vamos a ver todo a lo largo del semestre, lo que queda. Pero eso, les quería decir que esto es como una materia completamente nueva para partir prácticamente de cero, no necesitan saber casi nada de antes, tener como una idea de cómo funciona, pero, pero eso, es bueno para personas, sobre todo para los que no le haya ido tan bien hasta ahora, partir como un borrón cuenta nueva prácticamente. Eh, Tenemos un par de términos en común, lo que es agua arriba, agua abajo, en este caso ya que son canales, siempre agua arriba va a ser lo que es geográficamente más arriba y agua abajo va a ser más abajo, porque el agua va de arriba hacia abajo, si no hay tubería. Eh, y eso, es una ayudantía bastante introductoria donde tenemos, les voy a mostrar lo principal que se ve durante el semestre, lo que van a utilizar durante todo el semestre, que son tres alturas. Quiero mostrarle un poco qué es una altura y un par de ecuaciones asociadas a ello. Nosotros vamos a ver la ecuación de Fruit y la ecuación de Manning, que van a utilizar siempre, y vamos a ver las tres alturas que también van a utilizar siempre, que son la altura real, la altura crítica y la altura normal. Eh, la altura crítica, les voy a mostrar un video. Se lo voy a mostrar un poco más adelante. Bueno, tenemos estas tres alturas, donde nuestra altura real es la profundidad real que hay en el agua. Ustedes pueden ir al río, medir con un palito y esta es la profundidad del agua, esa es la altura real. Existe nuestra altura crítica, que nosotros, como generalmente la vamos a dibujar, el fondo lo voy a dibujar café. Nuestra altura crítica generalmente la voy a dibujar roja. Y nuestra altura normal, sorry, nuestra altura normal va a ser, generalmente la voy a dibujar verde. Puede estar por arriba o puede estar por debajo de la crítica o a la misma altura. Lo vamos a ver eso también. Y en este caso lo voy a dejar por arriba. Y tenemos nuestra altura real del agua, que el agua puede ir en cualquier punto. El agua eh, escurre y siempre va a tender a la altura normal. Entonces, si nuestra altura normal está arriba de la crítica, va a tender hacia ella, o va a tender, si es que la altura, la verde estuviese debajo de la crítica, tendería hacia ella también. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un canal bastante largo, un río, que se mantiene en condiciones estables, es decir, no hay un palo atravesado o alguna cosa, eh, la altura, si nosotros, o sea, nosotros hacemos que el agua vaya más rápido poniendo un embalse y que el agua caiga o algo así, después se va a estabilizar, como que se va a empezar a frenar por temas de energía y va a tender a esa altura normal, que vendría siendo la línea verde. Como dije, puede estar más arriba, más abajo. Eh, Estas líneas se pueden calcular y nuestra altura real también se puede calcular. Bueno, la explicación de la altura normal y la altura crítica es un límite si es que el agua se encuentra por debajo de la línea roja. Si nuestra altura real del agua se encuentra por debajo, tenemos un régimen supercrítico, y si se encuentra por arriba es un régimen subcrítico. Es decir, nos define ese límite entre subcrítico y supercrítico. ¿Qué quiere decir ese límite? Como en la vida real, ¿qué es lo que significa? Les voy a mostrar este video. Eh, este video donde, espero se vea, aquí se ve mejor. Obtenemos el efecto,
mismo efecto que se tiene, por ejemplo, cuando uno abre una llave de agua, el chorro cae en el fondo y sale como disparado para los lados de una forma de una altura muy baja y mucha velocidad. Después se genera como un anillo alrededor, que se llama resalto hidráulico, vamos a aprender a calcularlo más adelante, y fuera de eso el agua se ve como más calma. Entonces nosotros tenemos la primera parte, que es súper rápido el agua, que es cuando estamos debajo de nuestra altura crítica, donde existe una relación que la velocidad es muy alta en base a la profundidad, y después tenemos un régimen subcrítico, que es por arriba de nuestra línea fictiva de altura crítica, donde el agua es lento en relación a la profundidad de esta. Entonces, aparte de cómo se ve en la mano, hay otras propiedades asociadas. Por ejemplo, las olas. Cuando nosotros en un régimen subcrítico, como lo muestra el video aquí en el ejemplo, aplicamos olas, vemos que se generan anillos como cuando uno tira una piedra al lago. Se forman anillos en todos los lados, hacia todas las direcciones. Cuando nosotros tenemos un flujo supercrítico, es decir, el rápido, pueden poner el dedo con la llave y van a ver que el dedo solo va a afectar el agua que se aleja desde el dedo hacia afuera, por así decirlo, y no el agua antes. No se van a generar olas hacia el centro, porque la velocidad es tan alta, es mayor que la velocidad de las olas que se propagan dentro del agua. Entonces tenemos este efecto. El video lo muestra aquí en el esquema. Subcrítico, es decir, profundo y lento, tiramos una piedra adentro, generamos las olas como en una piscina. Y cuando tenemos supercrítico, va a gran velocidad, el agua va tan rápido que se lleva esas olas y las olas no se propagan hacia atrás. Entonces, nosotros, o sea, esa es la descripción de, o sea, qué es lo que representa la altura crítica. Se dijimos, recapitulando un poco, la altura normal es a la que nuestra altura real del agua quiere llegar, y nuestra altura crítica es un límite donde a un lado se comporta de una forma y al otro lado se comporta de otra forma, como un límite de energía en su comportamiento. Entonces, ¿cómo se pueden calcular esto? Para calcular nuestra velocidad, o sea, la energía crítica, o nuestra altura crítica, o si es que es subcrítico o supercrítico, existe nuestro número de Flood. ¿Ya? Como dije, también les dejé aquí el número de Reynolds, que se lo dejé expresado como cuáles son los rangos para laminar, transitorio y turbulento. Es algo que solo les pueden preguntar en la parte conceptual, no se utilizan las fórmulas. Y les pueden preguntar solo en la parte conceptual de la prueba, como en qué rango se considera turbulento, por ejemplo. A nosotros nos interesa un número dimensional, que es el número de Flood, que es el que nos relaciona con la altura crítica. Nosotros tenemos dos opciones, como siempre en las ecuaciones. Podemos calcular el lado derecho a partir del izquierdo, podemos calcular, por ejemplo, el número de Flood a partir de nuestro lado derecho, o calcular nuestro lado derecho en función del número de Flood. ¿Ya? ¿Qué característica tiene la línea roja? Esta línea roja representa el límite, representa donde el Flood es igual a 1. Es decir, si nos encontramos, si nuestra altura real se encuentra debajo de la línea roja, el Flood, si calculamos el Flood con la altura del agua, la profundidad del agua, nos va a dar mayor a 1. Y si nuestra altura del agua se encuentra por arriba de la línea roja, y calculamos el Flood con esta profundidad, nos va a dar supercrítico, o sea, subcrítico, y eso va a ser un valor menor a 1, entre 0 y 1. 0 es agua detenida. Y profundidad infinita prácticamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos calculando el número de Flood en función de lo que tenemos al lado derecho, que vendría siendo la velocidad. La velocidad es el caudal partido en el área de la sección del río. Recuerden que el flujo va en esa dirección. Gravedad y el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico también es un término nuevo, que el diámetro hidráulico representa el área de la sección, que es el mismo caudal partido en el área,
y el T, que es, o también se conoce como BS, que es nuestro ancho superficial. Ese se puede calcular de distintas formas, dependiendo del tipo de sección que tengamos, si tenemos un canal rectangular, uno trapezoidal, triangular, circular, parabólico, existe de todo. Se puede buscar en internet si es que no tienen la forma adecuada. Bueno, es nuestra superficie, es el ancho que tenemos del agua en la superficie. Solo el agua que está en contacto con el aire. Entonces, si es rectangular, nuestra superficie es igual al fondo, al ancho de fondo. Si es trapezoidal, va a ser un poco más ancho que el fondo. Se calcula de... aquí está la última parte de la tabla. Aparece como los parámetros que ustedes pueden ver, el ancho por 2 veces el z por la profundidad del agua. Y con eso, nosotros conociendo la profundidad del agua, conociendo la forma que tiene, podemos calcular el número de flujo. Como dijimos, si nos da mayor a 1, es supercrítico, significa que nos estamos encontrando debajo de la altura crítica, y si es mayor a 1, o sea, menor a 1, es subcrítico, significa que nos encontramos arriba de la línea crítica, es decir, arriba de la línea roja. Esa es una opción. La otra opción de calcular todo esto, si es que estamos en un régimen subcrítico o supercrítico, es fijando el FRUT en el número crítico, ¿ya? Y esta es la fórmula, o esta es la forma de obtener la profundidad o la altura de la línea roja, este tramo de acá. Entonces, lo que hacemos es reemplazamos el FRUT con 1, y al otro lado tenemos la velocidad, que vendría siendo el caudal, que lo deberíamos conocer, en función de, partido en el área, por ejemplo, el ancho, que lo deberíamos saber, y la profundidad, que es, en este caso, nuestro I crítico, que vendría siendo este I de acá. La profundidad, que es nuestra incógnita, porque estamos buscando la profundidad, o sea, la altura del I crítico, y esa altura I crítica es la incógnita que no sabemos. El resto de los parámetros deberíamos saber. Entonces tenemos 1 igual a el caudal partido en, si es rectangular, la base por, que la sabemos, la profundidad que no sabemos, y crítico, partido en gravedad, partido en el diámetro hidráulico, que también va en función del I crítico. Despejamos el I crítico y con eso obtenemos nuestra altura crítica, obtenemos esta profundidad. Entonces ahora podemos comparar nuestra altura real del agua, digamos aquí tenemos una altura de 1 metro y nuestra altura crítica la habíamos calculado que era 2 metros, entonces sabemos que nos encontramos por debajo de la altura crítica. Si nos encontramos debajo de la altura crítica, significa que vamos a mucha velocidad, poca profundidad, supercrítico. Y al revés, si es que podemos calcular también, o sea, tenemos la altura del agua aquí, por ejemplo, sabemos que esta altura es de 3 metros y nuestra altura crítica era solo de 2, entonces sabemos que nos encontramos sobre la altura crítica, es decir, el agua va lento en función de la velocidad, por lo tanto es un régimen subcrítico. Bueno, con eso ya sabemos cómo obtener la línea roja y cómo clasificar en subcrítico y supercrítico. Ahora queremos saber cómo se calcula, bueno, les muestro aquí todavía un par de casos, es como cómo se despeja, de nuevo la comparación, aquí tenemos calculando el número de FRUT, y aquí es a partir del número de FRUT igual a 1, haciendo la comparación de la altura crítica con la altura real, donde conocemos como altura real el I, y nuestra altura crítica es IC o HC también se conoce. Siempre se usa I o H, son equivalentes. Y también les dejo explicado, la energía todavía no, qué es lo que pasa cuando tenemos un caudal unitario. Por ejemplo, si tenemos canales súper anchos y profundidades bajas, lo que pasa en los bordes es irrelevante. Entonces podemos calcular por unidad de ancho del río. Si el río tiene, digamos, 100 metros de ancho, da lo mismo si hago el estudio para los 100 metros de ancho o para 1 metro de ancho. Las propiedades van a ser las mismas, porque los bordes no generan un cambio en la energía, o sea, de forma despreciable. Entonces, si es que alguna vez ven un Q chico, se refiere a que son metros cuadrados partido en segundo, o si ven esas unidades para caudal, metros cuadrados partido en segundo, significa que se trata de un caudal unitario. Y si es un caudal unitario, podemos calcular la altura crítica de forma bastante simple, se reduce toda esta ecuación chiquitita acá.
que también es una ventaja de por qué se utilizan los caudales unitarios, es decir, para 1 metro de ancho. La energía se los voy a explicar a continuación después, porque se trata un poco de Bernoulli, pero quería llegar a la forma de calcular la altura normal, que es la altura a la que quiere llegar el agua, porque si va a gran velocidad, eh, pero la pendiente es baja, por así decirlo, y hay mucho roce, el agua se va a empezar a frenar, y va a empezar, al frenarse, va a menor velocidad, si a menor velocidad el caudal por continuidad tiene que mantenerse, entonces aumenta la profundidad. Y si es que es demasiado, demasiado profundo, pero la pendiente es alta y hay poca rugosidad, entonces el agua va a empezar a acelerar, por lo tanto va a disminuir la altura. Y hasta dónde aumenta o hasta dónde disminuye, esa es nuestra altura normal. Y esa se obtiene con la ecuación de Manning, que es una ecuación que vamos a utilizar durante también todo el semestre, se utiliza en hidráulica urbana principalmente, o sea, al final todos los escurrimientos de agua con superficie libre, es decir, que no están presurizados. También es una ecuación empírica que las unidades me parece que no calzan. Tenemos las dos ecuaciones que al final son lo mismo, solo que el área se pasa al otro lado. Y tenemos la ecuación con un sistema de ajuste para el sistema internacional, es decir, si usamos metros partido en segundo, para el caudal metros cúbicos partido en segundo, y usamos metros, segundos, en sus unidades, o usamos el sistema imperial en pies y todo eso. Nosotros generalmente, o sea, nunca vamos a usar el imperial, pero si es que buscan en Google algún ejercicio, alguna cosa, y encuentran de que hay un valor de 1.49 metido adentro de la ecuación, solo significa que están utilizando pies y están usando, ¿cómo se llama esto? Galones. Galones partidos en segundo. Eh, entonces este U que tengo en la ecuación va a ser siempre 1 para nosotros. El N es nuestro factor como de rugosidad, que se conoce como el N de Manning, que es equivalente al factor de rugosidad absoluta que vimos anteriormente en tuberías, o sea, no son los mismos valores, pero representa también como la interacción del agua con la superficie en la que escurre, o el coeficiente Hassen-Williams, que también son valores que representan algo similar. No son los mismos valores. Este también se encuentra en tablas en internet, pueden variar también según la fuente, se obtuvieron de forma también empírica, es decir, experimental, y se están representados, por ejemplo, en esta tabla, donde tenemos, por ejemplo, para hormigón, en este caso dice 0,012 o 0,014, también muchas veces se utiliza en las pautas y cosas así 0,016, puede variar un poco, dependiendo de la fuente. Es como también los K singulares que teníamos anteriormente. Teniendo todo eso, tenemos nuestro caudal, tenemos el U, que vendría siendo siempre 1, nuestro N de Manning, el área, que es el área de la sección, como habíamos visto, transversal, que es lo mismo de arriba, recordando que el agua va hacia la pantalla, o sale en la pantalla, en la sección. Tenemos nuestro radio hidráulico, antes teníamos diámetro hidráulico, que diámetro hidráulico es A partido en superficie, y aquí tenemos el radio hidráulico, que el radio hidráulico vendría siendo el área partido en perímetro mojado. ¿Sí? Perímetro mojado es algo que todavía no hemos visto, también un concepto nuevo. Perímetro mojado, como dice, es el perímetro de la sección que se encuentra mojado. ¿Y qué es lo que se encuentra mojado? En un rectángulo, por ejemplo, ambas paredes y el fondo. La superficie no se encuentra mojada porque no es un sólido mojado, por así decirlo. Entonces hay que calcular todo lo que está mojado, que vendrían siendo las dos paredes y el fondo en este caso. Con eso tenemos el perímetro mojado, y dividimos el área en perímetro mojado y obtenemos el radio hidráulico. La tabla igual aparece simplificado para los distintos tipos de sección. Y también eso va elevado a 2/3. Y finalmente tenemos la raíz cuadrada de la pendiente de fondo. ¿Qué es la pendiente de fondo? Es la pendiente, o sea, al final el delta Z que teníamos anteriormente. Es la diferencia pero solo del fondo, no del agua. Entonces, si nosotros tenemos
digamos acá, color a negro, ahí tenemos ya, si tenemos acá 4 metros y acá tenemos 10 metros, nuestra pendiente de fondo va a ser 4 dividido en 10. 4 dividido en 10. ¿Sí? Y como tal se ingresa a ver, 4 dividido en 10. Ah, ¿qué es esto? 4 dividido en 10 es igual a 0,4. ¿Sí? Número dimensional, no tiene unidades, estamos dividiendo metros en metros. Y se ingresa como 0,4. Entonces puede ser que les diga la pendiente es baja 4 metros en 10 metros, 4 metros en 100, 0,1 en 1000. Puede ser que se diga de esa forma el enunciado. Ustedes lo pueden medir tal vez, que les dicen este punto se encuentra a tantos metros sobre el nivel del mar y este tantos metros sobre el nivel del mar y están a una distancia tanto, hacen la diferencia, dividen la distancia. O también les pueden decir que la pendiente es porcentual, que se utiliza a veces en hidráulica, como 5%, entonces tienen que ingresar 0,05, o lo que se utiliza más en hidráulica, si es que lo ven, tampoco se asusten, si dice, por ejemplo, un por mil, es un símbolo parecido a eso, que es un porcentaje, pero con otro cero al lado, significa que es 1 dividido en 1000, 0,001. ¿Sí? ¿Se entiende? Si fuese 0,1 sería 0,1 partido en 1000 y sería aquí otro 0 más. Y eso, siempre se ingresa el valor como en forma numérica, no sé cuál es el nombre que tiene eso, pero como un valor fijo, no el valor, no el por ciento, no, si dice 10% no ingresar 10, sino 0,1, como la división, como tal. Y eso vendrían siendo nuestras alturas. Entonces, demostré cómo se obtiene la altura crítica, que es cuando el FRUT es igual a 1, es decir, toda esa ecuación la igualan a 1 y despejan el IC o HC. Nuestro Manning, no les dije cómo calcular a partir de esto nuestra altura normal, pero el área va en función también de una altura, el ancho por un IN, el radio hidráulico de nuevo, el ancho partido en IN, o sea, ancho por IN partido en nuestro perímetro mojado, que vendría siendo 2IN por B, o sea, más B. El caudal lo tenemos y con eso obtenemos nuestro IN. Con eso obtenemos nuestra altura normal. Si es que tuviésemos la altura normal, podemos calcular también el caudal que pasa por el sistema. Lo mismo que con el FRUT. Podemos calcular el FRUT a partir de la altura real que tenemos o podemos calcular nuestra altura crítica a partir del FRUT igual a 1 y esto nuestra altura normal igual al caudal o a la velocidad. La velocidad también vendría en función de la altura normal. Y nuestra altura real. Nuestra altura real se puede obtener con energía. Todavía no vamos a ver esto porque lo primero que van a ver en la próxima clase son flujo uniforme, que nuestra altura normal es igual a la altura, o sea, nuestra altura real es igual a la altura normal. También lo voy a ver en la próxima ayudantía, pero se puede calcular las alturas en función de las energías, como habíamos visto en Bernoulli antes, donde aquí el Bernoulli se reduce un poco porque ya no tenemos la parte de presión, porque lo que hacemos son Bernoulli entre las superficies, entre el punto 1 y el punto 2, superficial, ya no tenemos presión, entonces solo nos queda el Z, que vendría siendo nuestra profundidad del agua,
más la velocidad al cuadrado partido en 2i. La velocidad en esa sección, la velocidad acá. Y a partir de esto, al igual que antes habíamos visto en Bernoulli, podemos obtener cuál es la altura del agua después, o la presión del agua que habría después, la energía que hay después, en función de lo anterior, viendo la pérdida de energía que hay entre ambos puntos. Entonces tenemos nuestra pérdida de energía, que vendría siendo nuestra pendiente superficial, también un concepto que vamos a ver más adelante, y nuestra pendiente de fondo, ya que obviamente nuestro I no no incluye la diferencia que tenemos de altura entre ambos fondos, también tiene que ir incluido en la ecuación de energía. Por la longitud, porque obviamente esta pendiente de fondo hay que multiplicarlo por la longitud para saber cuánto desnivel hay entre ambos puntos. Porque si nos dice hay una pendiente de 1%, sabemos que en 100 metros va a bajar 1 metro, pero ¿qué pasa si solo avanzamos 10 metros? Entonces vamos a bajar 0,1 metros y bajaríamos solo 10 centímetros. Pero bueno, estas son las ecuaciones que nos van a acompañar durante todo el semestre. El resto del semestre, nuestra ecuación de Froude. Para obtener la altura crítica, acostúmbrense sobre todo a calcular la altura crítica. El número de Froude no sirve, tienen que saber usar ambas cosas, la verdad. La energía, que por ahora lo vamos a dejar en stand-by, lo vamos a ver más adelante. Energía mínima, que les dejo la fórmula escrita por si la necesitan, es porque esta energía, si ustedes hacen van cambiando la profundidad para cierto caudal, van a obtener que la curva de energía es una especie de C aproximadamente, con los ejes. Aquí tenemos la energía, y aquí tenemos la profundidad, es decir, calculan la energía en función, cambiando la profundidad, manteniendo el caudal, van a obtener una especie de C, que sigue hacia el infinito para arriba, y esto va a tender abajo, y esto tiene una energía mínima, que es E min. Y esa energía se calcula, hay una fórmula para calcularla, pero aquí la dejé expresada para el caso de que sea un canal rectangular o sea un canal muy ancho para un ancho, o sea, como un ancho unitario, un caudal unitario. Solo para caudales unitarios y solo para canales rectangulares, es decir, solo para esas dos cosas. Si no, se calcula de otra forma. Entonces, yo he visto eso que lo utilizan en tareas para canales que no son rectangulares, para unos triangulares, trapezoidales, ahí está mal. Ahí se tiene que calcular de otra forma. Se tiene que calcular, sí, usando la lectura crítica y calculando en función de la lectura crítica la energía aquí directamente. Pero lo vamos a ver más adelante. No se preocupen de eso. Y bueno, eso es con respecto a la materia. Entonces, recapitulando, altura real, nuestra altura crítica, que se calcula con Froude igual a 1, y nuestra altura normal, que se calcula con el Manning, utilizando la pendiente de fondo, el S0. No se confundan, porque estamos hablando de S0, no estamos hablando de SF. Lo vamos a ver en otro momento. Entonces, un ejercicio simple, uno bien simple, todavía no me quiero meter en energía y cosas así, porque ahí ya tienen que entender un poco más lo que son el tipo de régimen, supercrítico, subcrítico y distintas cosas. Pero uno simple para que se acostumbren un poco a utilizar las fórmulas. Nosotros tenemos aquí en este caso un trapecio de 3 metros de ancho, una pendiente lateral, tampoco del SF, este es un S, se conoce como SS me parece, de 3 a 4, un ancho superficial que no lo conocemos, nos dice que es de hormigón, en este caso nos dan el Manning, ven que es 0,015, que no aparece en la tabla, aparece 0,014 o 12, no tiene nada malo, eso depende de la fuente, cuya pendiente de fondo es que desciende 0,1 metros en 100 metros, vale decir, tienen que dividir 0,1 en 100, de longitud, y una altura del agua constante de 1,5 metros. ¿Qué quiere decir con que una altura de agua constante?
quiere decir que nuestra altura real es igual a la altura normal. Es decir, tenemos un régimen uniforme. Es decir, corrió durante mucho tiempo y el agua llegó, se estabilizó y llegó a la misma altura. Lo que vamos a ver al principio, siempre vamos a ver, o sea, en los primeros próximos ayudantía también, agua real, la altura real es igual a la normal. Entonces, teniéndonos que nuestra altura real y conociendo claro, conociendo nuestra altura real, nosotros podemos calcular el caudal. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Nuestra ecuación de Manning. Había dicho que era para la altura normal. Estamos diciendo que nuestra profundidad real es igual a la altura normal. Entonces podemos utilizar directamente esta ecuación. Si no fuese la altura... estoy pensando... No les voy a meter el problema. Pero bueno, utilizamos esa ecuación. Para la parte B nos preguntan la velocidad. Eso es nuevamente la misma ecuación de Manning, pero con la velocidad. O si quieren, el mismo caudal lo dividimos en el área de la sección. Y el tipo, finalmente nos piden el tipo de régimen, que es calcular, como les dije, las dos opciones, calcular el número de Flood, la altura real, o calcular la altura crítica, igualando Flood a 1, y comparando la altura crítica con la altura real. Entonces, aquí tenemos los datos nuevamente, escritos, sistema internacional, por eso el U es 1 de nuestro Manning. Nuestra pendiente de fondo la tenemos que pasar siempre a esta forma. Y la profundidad del flujo, que vendría siendo nuestra altura real. Y el ancho de fondo, que es para calcular la geometría. Después, para determinar el caudal, para la parte A, igual que para la parte B, podemos utilizar la fórmula que tiene el B. Utilizamos Manning. Para eso, nosotros tenemos que calcular el A. Entonces, para calcular el A, nosotros utilizamos nuestra ecuación para trapezoidal. Ustedes habían visto acá que tenemos 3A2, pero como pueden ver en la tabla de acá arriba, tenemos 1A2. 1AZ, dice. Es un Z. O, la tabla que me gusta a mí más, no, es lo mismo. 1AZ. O 1AK. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que hacer proporciones. Porque si tenemos 2A3, no podemos decir que nuestro K es 3. Sino tenemos que hacer nuestra transformación para que eso quede 1. Eso vale decir, tenemos que dividir S en 2 y S en 2. Y con eso nos va a quedar un 1 acá, y aquí nos va a quedar un 3 partido en 2, nos va a dar 1,5. ¿Sí? Eso es una más bonita. Dividido en 2. Y eso también lo dividimos en 2. Es igual a 1. Es igual a 1,5. ¿Se entiende? Entonces, obtenemos esta proporción. 1 a 1,5. Aquí es lo primero que hice. 2/3, lo pasé a 1 partido en K, dice la igualación, proporción, regla de 3, y obtenemos que K es 3 medios, que es 1,5. Teniendo ese K, nosotros podemos calcular con la fórmula del área de un trapecio, que es el B0 siempre en nuestro ancho de fondo, por nuestro I, que nosotros estamos considerando que el agua está hasta cierto I, nuestro I real, en este caso para calcular el área real, por el K, que es lo que calculamos, por el I al cuadrado. Con eso obtenemos el área. Después el radio hidráulico, como les había dicho antes, corresponde al área partido en perímetro mojado.
o podemos utilizar directamente la ecuación que dice acá arriba, esta ecuación de acá. A mí me gusta más dejarlo por separado porque a veces se utiliza el perímetro mojado para otra cosa. Entonces calculamos nuestro perímetro mojado, que vendría siendo nuevamente el ancho de abajo del fondo, más 2 veces la profundidad real del agua por la raíz de K, que K es nuestro valor de acá abajo, al cuadrado, más 1. Y con eso obtenemos el perímetro mojado. La división de estos dos valores nos da el radio hidráulico, ingresamos todo eso en Manning, olvídense las unidades, eso es para que calce. Y obtenemos nuestro caudal de 15 metros cúbicos, 16 metros cúbicos partido en segundo. Ahora nuevamente repetimos lo mismo con la velocidad. Tenemos nuestro radio hidráulico, aquí ya lo reemplacé directamente como 1, aquí igual por las unidades. Nuestro n de Manning, aquí ya no necesitamos el área porque la velocidad ya implica el caudal partido en área. Podemos directamente dividir este caudal en el área y obtenemos el mismo resultado. Y con eso obtenemos 2 metros partido en segundo. Es nuestra velocidad media del agua. El agua obviamente tiene distintas velocidades, mientras más cerca está de la pared va más lento y más al centro va más rápido. Esta es la velocidad media. Hay una forma de calcularlo empíricamente, pero a esto no nos vamos a dedicar en el curso. Bueno, finalmente el tipo de régimen. Tipo de régimen, como había dicho, significa subcrítico, supercrítico o crítico. No le expliqué bien cuándo sería crítico. Ahora que me acuerdo. Un régimen crítico es cuando nuestra altura real del agua va a la altura normal, o sea, a la altura crítica. Es decir, si nuestra altura real es igual a la altura crítica, entonces tenemos un régimen crítico. Entonces tenemos el supercrítico, que es por debajo de la altura crítica, subcrítico por arriba de la altura crítica, y crítico igual a la altura crítica. Entonces, ¿cómo había dicho que se podía hacer esto? De dos formas. Uno es calcular directamente el número de Froude de la altura real, que es más simple en este caso, generalmente más simple, pero muchas veces nos piden la altura crítica también como tal, entonces se recomienda usar la forma de calcular cuál es la altura crítica. Les puse las dos formas. Entonces, nosotros queremos calcular nuestra altura crítica en primer caso. Para calcular la altura crítica, por ejemplo, no necesitamos saber cuál es la altura real. Solo lo único que necesitamos es las dimensiones de la sección, es decir, este perfil de acá. No nos interesa la profundidad del agua. Y decimos que nuestro Froude es igual a 1. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la velocidad, que es un caudal partido en el área, que el área va en función de una profundidad que nosotros dijimos no nos interesa, es decir, esa es nuestra incógnita. Entonces, partimos también en G, o sea, en la raíz de G y el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico, como había dicho antes, es el área partido en la superficie del agua, y ambos, o sea, todos estos terminan en función de nuestro I, que es nuestra incógnita, y vendría siendo nuestro I crítico, porque estamos haciendo Froude igual a 1. Entonces, nosotros no necesitamos una altura para para calcular la altura crítica. Nosotros despejamos a partir del Froude igual a 1, despejamos nuestra altura crítica. Entonces, tenemos como incógnita todo lo que tengo subrayado en rojo, y con esto despejamos el I crítico. Esto lo tiene que hacer con una calculadora, iterando en Excel, con una búsqueda de objetivo, y obtenemos nuestra altura crítica. Como dije, para canales rectangulares o para canales muy anchos, se puede utilizar la forma, la pueden buscar arriba, la fórmula que es más simple, que se puede despejar directamente. Entonces, ojalá siempre sea un ejercicio de canales rectangulares, porque ahí no tienen que iterar. Se puede despejar directamente el IC. Pero bueno, en este caso iteramos y obtuvimos un I crítico de 1.16 metros. Ahora podemos hacer la comparación con nuestra altura real, porque puede ser que no tengamos la altura real y solo nos pregunten cuál es la altura crítica, y esa es la altura crítica, punto.
En este caso, tenemos la altura real, entonces hacemos la comparación, altura crítica, altura real. Sabemos que nuestra altura real, que era 1.5 metros, es mayor que la altura crítica de 1.16. Entonces sabemos que nos encontramos en el dibujo en este tramo de acá, porque nuestra altura real del agua va por arriba de la línea roja, va arriba de la línea crítica. Nuestro I real es mayor que el I crítico, entonces el flujo es subcrítico. Más arriba. Nuestro I real es mayor que nuestro I crítico. Subcrítico. A continuación, podemos hacerlo, si no, de la otra forma. Como dije, aquí nosotros no calculamos la altura crítica, es más fácil de calcular, pero como dije, generalmente no nos es tan útil. Y calculamos cuál es el número de Froude con nuestra altura real. Entonces nosotros calculamos la velocidad, que es la que habíamos calculado también con el Manning, o vendría siendo nuestro caudal partido en el área, que vendría siendo el ancho, por todo lo que implica para un trapecio, esto de acá, considerando nuestro I real, el 1.5. Lo dividimos en gravedad y de nuevo el área y la superficie, donde nosotros tenemos todos los valores, porque nuestro I vendría siendo el I real. Con eso calculamos todo y obtenemos que el Froude es de 0.629, que vendría siendo menor a 1, entonces al ser menor a 1 es subcrítico. Eso es algo que suele confundir un poco, de que si nosotros tenemos una altura mayor que la altura crítica, es subcrítico, pero si nuestro Froude con esa altura real es menor a 1, también es subcrítico, porque uno es menor y el otro mayor. Pero fíjense en eso, hagan un ejercicio para que justamente vean eso y entiendan mejor esto y esto de acá. Cuándo es mayor, cuándo es menor, y de que mientras más alto nuestro I real en función del I crítico, más chico va a ser nuestro valor de Froude. Y eso, les voy a dejar hasta acá la ayudantía. El otro ejercicio lo podemos ver tal vez próxima semana. Un poco más complejo, pero ya que todavía no han visto tanta materia, podemos dejar esto como la parte introductoria. Eso, pues, suerte con el estudio y en verdad, si ya vieron hasta acá, deberían en verdad repasarlo un poco y entender bien qué son esas alturas o por lo menos jugar un poco con ellas y ver cómo se calcula cada una y por qué lo vamos a utilizar durante el resto del semestre. Suerte con el estudio.